el 100% de tu abono en caso de cesantía. Decídete hoy. Cotiza y reserva online en altobulnes.cl. Presidente Ibáñez, sintonía total. Supimos de los años difíciles, cuando pensar era delito. Supimos de los dolores de nuestra comunidad por efecto de la intolerancia. Supimos y transmitimos los hechos memorables de nuestra tierra. Mas, en toda nuestra historia, nunca hemos aprendido a ejercer la intolerancia, la exclusión o la censura. Radio Presidente Ibáñez, compromiso con todos, para todos. Muy buenas tardes a todas y todos en este día 11 de septiembre. Muy buenas tardes a todos los expresos, expresas políticas y sus familiares que han tenido que vivir por 47 años con la memoria infame de este golpe militar y cívico del 11 de septiembre de 1973, del cual muchos de nosotros fuimos testigos. Por eso este programa se llama Desde el golpe de Estado a la revuelta, testigos de la represión. Mi nombre es Sergio Reyes. Al tiempo del golpe militar tenía 19 años y a los 19 años fui prisionero político de la dictadura militar. Y desde entonces 47 años han pasado hasta llegar a este momento en el cual pasamos años de prisión, de exilio. Estuvimos, muchos de nosotros, forzadamente fuera del país, desterrados incluso dentro del propio país. Muchos tuvimos que permanecer por mucho tiempo alejados de nuestra patria, de nuestra familia y de nuestra gente, en un exilio que no fue dorado absolutamente para nada. En tanto que otros que hoy día tenemos aquí, tendremos 2 generaciones, han tenido que pasar otras luchas aquí también hasta el proceso del derrocamiento que nunca pasó, sino que la transición de la dictadura militar al sistema democrático capitalista que fue pactado y que vino a suceder en el año 1989. De los años de la represión de la dictadura cívica militar es mucho lo que podemos que hablar. Tenemos que hablar de tortura, tenemos que hablar de ejecuciones, tenemos que hablar de asesinados. Pero la verdad es que lo que nosotros queremos hoy día hacer es hablar sobre aquellas cosas que han sido común para todo el país y para distintas generaciones. Como decía, pasamos largos años de represión, pasamos años también de compromisos, de pactos sociales que hoy día vuelve a reeditarse en alguna medida, y pasamos luego todo este periodo de la democracia que se llamó, en el cual fundamentalmente pocas cosas cambiaron, hasta que llegamos a un momento crucial en nuestras vidas, simplemente el año pasado, en octubre del 2019, que fue la gran revuelta popular que sacudió al país, que sacudió en alguna medida al mundo, al dejarse absolutamente evidente en las calles del país de que lo que se había construido no era algo que hubiese sido bueno para nuestra sociedad, a pesar de que eso es lo que nos vendían. Hoy día entonces tendremos a 2 generaciones, tenemos aquí con nosotros a 2 generaciones que estarán reflexionando sobre estos temas.
tenemos a el compañero Manuel Aguilante, que es presidente del PRAIS. Tenemos a la compañera Patricia Ojeda, miembro de Hijas e Hijos y Nietos por la Memoria. Y tenemos al compañero Iván González, Hijos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, aquí. Vamos a empezar el programa entonces con nuestro compañero Manuel Aguilante. Hola, buenas tardes. Claro, agradecer primero a Radio Presidente Ibáñez por la ayuda que siempre hace y su compromiso con la violación de los derechos humanos en el sentido de la difusión de lo que fueron los atropellos durante la dictadura. Hay que decir que están otras invitaciones agrupadas a esta conversación. Sergio hizo de interlocutor y algunas estarán, otras por distintas razones no podrán estar. Y el tema también de los detenidos desaparecidos, que a veces se nos pasa sin quererlo, muy por el contrario, es doloroso. Pero yo quisiera partir presentándome tal vez, como lo hizo el Sergio, para después entrar en el tema. Al golpe de Estado yo tenía 26 años, era presidente del Sindicato de Trabajadores de Cofrima, militante de las Juventudes Comunistas, y al golpe de Estado y sus consecuencias estuve 13 meses recluido en distintos campos de concentración, el Cochrane desaparecido durante 100 días, y la Dawson, de vuelta al Cochrane, estadio fiscal y Consejo de Guerra, y bueno, una libertad condicional que se llevó firmando primero toda la semana y después todos los meses durante 6 años. Y bueno, y hoy me encuentro al frente de esta agrupación de usuarios del PRAIS. Sergio. Muy bien. Vamos a seguir entonces conversando tal vez en una primera vuelta con Patricia Ojeda para que se presente y para que también empiece a hablar sobre el tema concretamente de estas reflexiones de este país que se vino desde un golpe militar en 1973 hasta la revuelta popular del 2019. Manuel, creo que vas a volver más tarde al tema, pero Pati, si puedes hacer ambas cosas a la vez y luego terminamos con Iván y luego Manuel vuelve nuevamente a reflexionar sobre el tema. Adelante. Dar la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando. También agradecer a la Radio Presidente Ibáñez y a la instancia donde nos invitan como agrupación Hijos y Nietos por la Memoria, hijas y nietas, hijos y nietes por la memoria. Yo estoy como una integrante más y contando mi experiencia desde mis recuerdos, desde mis vivencias. Mi nombre es Patricia Ojeda Mayorga, soy hija de ex prisionero político, también de la Dawson, de Cochrane, del Palacio de las Sonrisas, y soy hija de Flor Mayorga, quien fue víctima directa de relegación junto a su marido Eduardo, y con quien me tocó vivir la experiencia de la relación. Cuando conversaba con Sergio y él hablaba de esta reactualización de las imágenes desde el 73 a la fecha, a esta revuelta social, poco puedo contar. O sea, yo estaba a un mes de nacer cuando a mi papá lo tomaron prisionero el 11 de septiembre. Y haciendo memoria, digamos, no tengo recuerdos de mi vida desde mis primeros días hasta los 4 años, que fue todo tengo flash, algunas imágenes. Pero mi vida, mis recuerdos parten cuando vuelvo de la relegación a Punta Arenas y me reencuentro con mis abuelos y con mi hermana que se había quedado con ellos acá por una situación económica, con Alejandra. Por ende, y yo hago mía y carne esta frase que dice mi mamá, la Flor, yo te traspasé toda mi angustia a la guata antes de nacer, todos mis temores y todo lo que sufrí durante todo este periodo antes que nacieras. Y efectivamente, tarde o temprano este daño que se produce a los hijos, a los nietos, a los bisnietos,
se manifiesta claramente y se reactualiza el 18 de octubre en cosas que posteriormente voy a contar. Fundamentalmente, señalarles que soy una agradecida de que mi familia, mis papás, mis abuelos, mi madre, mi abuela, fueron tremendamente sinceros al momento de hablar de la dictadura, hablar de la prisión política, hablar de la tortura y hablar de que los miedos se deben vencer. Y nos hicieron desde nuestra primera infancia hasta nuestra adolescencia seres pensantes, mujeres activas y mujeres que desde la niñez también ocuparon la calle. Por eso cuando hablamos de ser testigos de la represión puedo tener muchos recuerdos, desde esa transmisión de información intrauterina hasta lo que yo viví también siendo niña y siendo adolescente en las calles con todo lo que fue la violencia, la represión de los tiempos de resistencia. Hoy día me encantó escuchar a Pablo Jackson y a Doris en esta misma radio hablar de esa generación ochentera. Ellos son claramente un poquito más grandes que yo, pero vivimos y compartimos años y nos conocimos ahí. A veces la infancia se vio resumida en pocos años y muchos saltamos y a los 13 años ya éramos totalmente combativos, éramos opositores al gobierno y a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, y esa represión la vivimos en carne, sin miedo, venciendo todos los miedos. Y yo no quería partir fundamentalmente porque yo quería hablar un poco de qué pasa después. ¿Qué pasa después que llega esta democracia electoral? Y hablar de la represión, que también fui testigo. Y en eso quiero enfatizar siempre que todos los días 11 yo hago un homenaje a Claudia López. Claudia López fue una estudiante, era bailarina, en realidad estudiante de danza, que también pasó por el pedagógico espacio de estudios por donde yo pasé, y ella fue asesinada por la espalda en 1998 en La Pincoya, cuando estaba en una barricada luchando por el pueblo. La represión nunca se fue, en este país nunca se fue, la violencia institucional jamás se fue, y nosotros hemos olvidado a todos aquellos que han muerto cada 11 de octubre. Nos cuesta tanto, y nos costó 40 años, sentir de que los expresos y expresas eran víctimas de verdad y tenían que contar su historia, y que los familiares también éramos víctimas, que estamos a placer también con un montón de situaciones horrorosas que ha vivido el país durante la democracia, esta democracia electoral. Y por eso siempre vamos a recordar a Claudia López y a tantos que murieron, jóvenes que siguen muriendo en las luchas de calle. Señalarles que yo siento que esta revuelta social, este estallido social y esta revolución que estamos viviendo es un largo proceso, porque nadie quedó contento. Porque hubo mucha juventud que no quedó contenta, y hay mucha juventud que entiende que este modelo no es el que queremos. Nosotros también tenemos que hacerle homenaje a 3 jóvenes que fueron apresados durante democracia por carabineros y que hoy figuran como detenidos desaparecidos, entre ellos José Buenante. No olvidarnos que ellos también existen. La represión siempre estuvo, y la voy a enfatizar en todo mi discurso, siempre hubo represión, siempre hubo esta policía violenta, machista, misógena, que agredía en recitales, que agredía en partidos de fútbol. Ellos solamente estuvieron escondidos haciendo estos malos tratos y estas violaciones a los derechos humanos bajo el olvido, la amnesia y también el no dar cuenta desde la institucionalidad que no estaba correcto eso. Señalar que en este largo caminar, la memoria ha estado siempre en los grupos de derechos humanos a la vanguardia. No hemos descansado jamás honrar a las que vinieron antes y a los que vinieron antes, especialmente a las mujeres de detenidos desaparecidos, a las madres de detenidos desaparecidos, a las madres de ejecutados políticos, a las familias, a los padres, que nunca han dejado de luchar exigiendo verdad y justicia. Honrar también a todo lo que ha sido la lucha medioambiental desde los 90 en adelante.
Esto no culminó con Hidroicén, sino que partió hace mucho tiempo con las hermanas mapuches luchando contra las represas, luchando contra la gente, luchando contra Isla Riesco, luchando contra Hidroicén, luchando por con que Chile establezca zonas de sacrificio. Han sido pequeñas gotas que han ido inundando de actividad, de emoción, de lucha y de consecuencia a nuestro territorio. Recordar también a los secundarios. Yo le saco el sombrero a las y los y les secundarios. ¿Cuántos secundarios cuando vino el golpe cívico-militar fueron apresados? Los iban a buscar a los mismos colegios. Los secundarios son en los 80 actores secundarios que hicieron grandes hitos contra Augusto Pinochet, contra la represión. Los secundarios empezaron en el 2009 a funcionar y a exigir educación digna. Nos enseñaron en el 2011 que sí se puede hacer largas tomas y paralizar un país. Las compañeras secundarias y las compañeras universitarias también nos enseñaron en este potentísimo mayo de 1918, el mayo feminista, que no solamente hay que pedir educación de calidad, sino que también hay que pedir una educación sexista. Hemos ido avanzando tremendamente en las luchas, porque este pueblo nunca dejó de luchar. Señalar la lucha de las mujeres, la tremenda lucha que han dado las mujeres, ya lo señalaba yo desde la búsqueda de verdad y justicia, ya con las mujeres de exprisioneros políticos que muchas veces no han sido visibilizadas, porque hay tanto que contar que nos falta contar tantas historias. Las mujeres del exilio, las mujeres de la relegación, por Dios que fue terrible, y bien lo sabe Sergio, el exilio, y bien lo sabemos los que vivimos la relegación y las heridas que aún tenemos de aquella destierro que nos obligaron a tener. Las mujeres siempre siguieron luchando. Recuerdo tantas marchas para el 8 de marzo, tantas marchas para el 25 de noviembre, tantas marchas por aquellas que están desaparecidas en democracia por este Estado patriarcal, que han sido víctimas de femicidio. Tantas que tenemos que encontrar. También hablar de las diversidades sexuales que nos están enseñando, inclusive a cambiar el lenguaje. Yo no quiero llegar, pero y enumerar, me faltan demasiado, y yo siento que cada uno es hijo de esta fractura, vive el daño transgeneracional y lo hace carne, lo lleva a la calle. No hay nadie que no sea víctima del quiebre institucional provocado por el gobierno cívico-militar, por el golpe de Estado cívico-militar. Y quiero honrar también a todas las personas que salieron a la calle el 18 de octubre. Y cuando tú me decías, efectivamente, que a uno le vienen los recuerdos de la represión ese 18, muchos que somos un poco más viejos, nuestra juventud maravillosa que se volvió a las calles, que no tenían miedo, nosotros sí tuvimos mucho y tuvimos que vencer y acercarnos y ir a las marchas y permanecer y aguantar de repente recuerdos que nos paralizaban a muchas el corazón. Fue brutal los primeros días de este 18 de octubre, brutal, y hay que nombrar, y con esto termino, que los presos políticos siempre han seguido y han estado. Vamos a tener que hacer también empezar a analizar quiénes están presos por este estallido y cómo vamos a trabajar en su reparación. En este momento es un tema importantísimo. El 5% de toda la población carcelaria corresponde a presos políticos del estallido social. En Magallanes tenemos 2 casos emblemáticos que están a punto de irse a juicio con penas brutales. Y fueron jóvenes que salieron a la calle a hacer la resistencia, a decir que queremos un nuevo Chile, que Chile despertó, y tengo que nombrar a Marcelo Mandujano, que puede tener 11 años de prisión efectiva. Es un cabro que se le acusa con un proceso bastante irregular, un cabro que es estudioso, que sigue estudiando inclusive en esta cárcel. Su juicio es el 2 de octubre, van a ser 15 días.
Yo creo que ahí hay que poner y remarcar de que no podemos permitir que los jóvenes que salieron a luchar tengan que cumplir estas penas que no son penas que se le dan a los ricos, no son penas que se le dan a los femicidas, no son penas que se los dan a los violadores. Este es el ensañamiento político de una derecha brutal, genocida, que sigue siendo genocida, avalada en la brutalidad policial, que quiere que nuestros jóvenes y más jóvenes estén encerrados. Y hablar de Anderson Rayo, que igual le piden 5 años para él, por supuestamente haber quebrado un vidrio, un joven colombiano, y hoy día escuchaba a una señorita que hacía esta mención que me resonó durante toda la tarde. A él lo tratan y lo discriminan por ser migrante, por tener la tez negra y por ser pobre. Un joven que está acá, en este momento, en prisión, esperando un juicio. Y para finalizar, y yo creo que todas las agrupaciones de derechos humanos entendemos, y todos los militantes de izquierda, y las militantes y les militantes, entendemos que cualquier futuro en Chile tiene que tener como mínimo irrenunciable los derechos humanos y el respeto por ellos. Eso. Muchas gracias, Patricia. Manuel, me gustaría que retomes, antes que pasemos a Iván, el tema en el sentido de nuestra experiencia como ya gente más vieja. Recuerdo marchando contigo, intentando marchar por las calles de Punta Arenas, siguiendo las grandes movilizaciones que se dieron acá, y nosotros a veces simplemente no podíamos seguir el paso de la marcha de los jóvenes, y decíamos más o menos así en chiste que éramos poco menos que la última línea, pero ahí estábamos. Muchos de nosotros, de hecho, ahí estábamos. Manuel, tú viviste no solamente la cosa del 73, sino que viviste también los días de resistencia de los 80 y viviste la transición a esta democracia espuria en los 90. Así que, por favor, danos un poco de tus reflexiones al respecto. Sí, pero antes, bueno, va a darme de pie a la reflexión lo que tú bien planteas respecto a nuestra participación y de tanta gente. El martes sepultamos a un compañero preso político, condenado por la Consejo de Guerra contra las Juventudes Comunistas en el año 74, y que a muchos nos marcó. Yo puedo decir de él que era mi hermano. Y para no quebrarme, quiero tomarme palabras de otras personas para poder hablar de él. Una sobrina que escribió en su Facebook un texto muy hermoso. Voy a leer un par de líneas de ella porque no nos alcanzaría el tiempo. Me refiero a la memoria de Héctor Rubio Castro, que nos dejó. Recuerdo, dice ella, la última letra que me enseñó, la K, y la tristeza que sentí porque al ser la última creí que ya no habría más charlas. Lejos estábamos de aquello. Mi tío no perdía oportunidad para hablarme de las células, del cómo, de filosofía, de la naturaleza, con una voz y con la expresión de estar maravillado, invitándome a pensar, a maravillarme con él. Un hombre bueno, con aciertos y errores, pero bueno, grande, irrepetible. Mi Quijote, mi cuasi padre, mi maestro, mi amigo, mi tío Tito. Conocidos por muchos como el compañero Tito. Yo creo que hablar de Tito Rubio habla por muchos de nosotros, quizás por todo de una u otra manera. Tito Rubio hace pareja con una compañera admirable, que tengo el orgullo de tener su amistad, que en los tiempos de inicio en la zona franca, ya
Las juventudes comunistas paradas, estamos hablando del 78, 79, paradas en el sentido de que ya se empezaba a hacer sus primeros reclutamientos y su formación de bases celulares, trata de formar un sindicato de los trabajadores de Zona Franca. Producto de ello es perseguida, y para hacer la historia corta se queda cesante. Decide con su compañero Rubio irse a Río Turbio, Argentina, para cambiar y para ubicar un poco de trabajo, porque aquí no había más que eso. Y Tito no aguanta, no soporta estar más de 2 meses fuera de su patria, de su país, fuera de su trabajo como militante comunista, y vuelve con una tristeza enorme de dejar a su compañera en la Argentina y a su hija. Y continúa en su militancia respecto a todos estos años de dictadura, en la formación y hacer claridad de las necesidades que hay, de seguir luchando por lo que habían luchado otros antes ya, sintetizado en el discurso o la proclama de Recabarren a cumplir la República de Chile 100 años, 1910, y que si uno la trae hoy a la memoria, es la misma, sigue siendo la demanda la misma. Trasladado a eso, digamos, muchos jóvenes se incorporan a las juventudes comunistas, muchos jóvenes se incorporan ya a las calles, las primeras protestas nacionales. Recuerdo que en la primera protesta nacional que se hizo en Chile, estamos hablando de los 80, en Magallanes pasó nada. En la segunda protesta llegamos 27 personas, pero de ahí en adelante cada protesta fue masiva. Un gimnasio cubierto en que quedó, un gimnasio que entraban amarrados todos adentro, en el sentido apretado, 1.500 personas, y mucha más gente había afuera. Se hizo una romería al cementerio, a la tumba de la Federación Obrera, 27 de julio, y hubo una feroz represión de parte de Carabineros con bombas que hicieron explotar en el aire, con lacrimógenas, pero igual la gente llegó. Y así se escribió, yo creo que una historia importante de la historia de Chile, que tiene que ver también con el Punta Arenazo, que también se gestiona acá en Magallanes, en que también las agrupaciones políticas que estábamos en contra de la dictadura tenemos algo que ver, un esfuerzo que redunda en lo que rebotó. A pesar, y como todas las cosas en la historia, de repente se pintan de azul, se escriben de amarillo, pero no se escriben de rojo, como es lo que ha pasado. Y esta lucha que se da, como tú bien decías, que se da hoy día, no es otra cosa que la continuidad de muchas luchas. Una lucha que requiere de más gente que luche, pero que no cada uno por su lado, que luchemos organizados, que nos organicemos, que recuperemos el pensamiento Maritain, que recuperemos el pensamiento de Marx y que recuperemos el pensamiento de otros avanzados en la política, en lo que tienen que hacer las organizaciones para poder tener, porque no basta juntar 10.000 personas en la calle. Sirve, claro que sirve, pero si hay detrás de eso una organización, una demanda concreta, un programa concreto, no vamos a llegar a ningún lado. Y de repente eso se repite en nuestro país. La vida para todos no ha sido fácil, ni afuera ni adentro del país. Acá tuvimos que sufrir hasta el día de hoy. Bueno, hoy día ya descansamos, producto de que nuestros hijos afortunadamente están trabajando, algunos de ellos, y podemos darnos algunos lujos, entre comillas, como es el descansar, pero hemos seguido cesantes, todos. Los que no han claudicado con sus principios, porque muchos en el 90 tuvieron que claudicar, renunciar incluso públicamente a su militancia o compromiso para poder tener un trabajo. Muchos se olvidan de eso, pero es necesario recordarlo, porque algunos de ellos, obvio, reclaman en la calle, los políticos no, todos los políticos son una mierda. Claro que hay políticos que valen una mierda, pero hay muchos políticos más, luchadores, que van a estar dispuestos a dar la vida para que cambie el país. Los detenidos desaparecidos también lucharon en contra de la AFP, también lucharon en contra de la desnacionalización del cobre,
también lucharon, muchos de ellos, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por el derecho a reunión. Por lo tanto, lo que hacemos, o lo que se hace hoy día, insisto, no es otra cosa que la continuidad de todas las luchas. Por ahí hay un lema o una frase que uno de repente escucha: la lucha continúa, así es. Y yo creo que también otro mundo es posible. Sergio. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar a escuchar testimonios también de alguien que ha sufrido incontables situaciones debido a la ejecución de su padre en el área de Porvenir, y que a pesar de todo este sufrimiento ha estado todo este tiempo luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Es el compañero Iván González. Adelante, Iván. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, ya sí. Uno ya no sabe qué hora es. A veces se tiende a confundir. Sí, después de escuchar a Manuel, yo tenía todo un cronograma de lo que iba a decir, y primero que todo quiero sumarme a lo que él ha dicho. Para mí la imagen de Tito Rubio está presente inclusive desde cuando yo empecé a investigar todo lo que tenía relación con las violaciones de derechos humanos acá en Magallanes. Las primeras personas con las cuales yo me vinculé, Manuel es una de ellas y la otra es el Tito. Por tanto, la pérdida de Manuel también es parte de la pérdida acá de Magallanes, de quienes hemos estado constantemente en esta batalla. Yo me acuerdo perfectamente la convocatoria que siempre hacía Manuel de todos los viernes ir ante la Intendencia y esbozar ahí un lienzo, y lo que estaban siempre, todos los viernes puntualmente a las 12, era Manuel junto al Tito Rubio, y esa imagen no se me va a olvidar nunca. Y es una de las tantas cosas que he ido aprendiendo en todos estos años. Así que, Manuel, comparto contigo y te abrazo, aunque no pude estar presente en esa instancia. Para mí yo me enteré el mismo día. Con eso yo clarifico lo que significa este mes, lo que significa septiembre, y con ello también para nosotros como familia, este periplo de recordación y de memoria no termina hasta el 30 de octubre. Por tanto, es un periodo bastante largo en lo que es el tiempo en que vivió suplicio mi padre. Pero el recuerdo de él es todo el año, es siempre, todos los días, a cada hora. Por tanto, a veces no necesitamos colocarnos la foto en el pecho, porque lo llevamos siempre en la memoria. Pero hay ocasiones en que hay que hacerlo. Como familiar, lo que hemos pretendido siempre es la búsqueda de la justicia, la verdad y la justicia. Y para algunos hemos sido favorecidos, para algunos, muy pocos, en encontrar ese poquito de verdad y ese lapsus muy pequeño de justicia. Para nosotros, como les digo, es un privilegio, pero para muchas personas, eso ha sido imposible. Efectivamente, el año 73 mi padre era un funcionario público, era un inspector de impuestos internos, era un inspector, grado 1, tenía su cargo, y además fue interventor de una cooperativa de pescadores, que fue encomendado justamente por ser un empleado de un fiscalizador de impuestos internos. Se le encomendó esta labor. Pero mi padre no era tan distinto como cualquier otro funcionario público que está hoy trabajando, o cualquier otro trabajador que está cumpliendo cualquier tipo de labor. No había mucha diferencia. Lo que pasa es que mi padre era un profesional. Y vivió esta circunstancia producto del quiebre del Estado de Derecho un 11 de septiembre del año 73. Y como muchos de los magallánicos, fue tomado preso en su domicilio frente a toda su familia,
Yo en ese periodo tenía 3 meses, no tengo memoria de eso, pero he podido recopilar la memoria de mi familia. Mi padre fue un detenido desaparecido, fue un expreso político, fue una persona torturada y además es asesinado. Tiene todas esas categorías. Por tanto, es muy difícil que otra persona nos pueda interpretar lo que una familia que ha vivido ese impacto pueda sentir. Pero hemos sentido la solidaridad de muchos. Lo que hemos hecho como familia es justamente traspolar esto a donde corresponde, que son los tribunales, investigar y llevarlos hasta tribunales. Y desde entonces nosotros lo que enarbolamos no es la perspectiva de la muerte, es la perspectiva de la vida. Decir quiénes eran estas personas, cuál era su militancia, cuáles eran sus sueños, qué es lo que ellos esperaban para el futuro, qué era lo que esperaban para su familia, y no estamos un poco dedicados a focalizarlo en lo que fue su tortura. Creo que la tortura ya es bastante conocida, lo que nosotros queremos ahora es que los perpetradores sean conocidos y sepamos sus nombres. Y eso hasta hoy está bajo un manto de secreto. Y eso es establecido por el Estado mismo que reprimió a la comunidad. Y la dictadura la vivimos todos, absolutamente todos. Fue la sociedad completa quien vivió la dictadura. La impunidad, el no poder caminar tranquilamente por la calle, la libertad de expresión, el exilio, la relegación, exactamente. Son situaciones que vivieron muchas personas y ni siquiera tenían una militancia política. Eso lo vivió cualquier persona que simplemente se oponía al nuevo régimen. Y lo que buscó este régimen simplemente instaurar un nuevo sistema, un sistema social y un sistema económico. Y esa circunstancia la estamos viviendo hoy en día. Hoy vivimos las consecuencias de lo que seguimos como herencia de esta imposición. Tanto el primero lo militar, que fue el golpe de Estado, los primeros años, y después la parte política, que fue la instauración de una constitución absolutamente marcada y escrita con sangre. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos como herencia. Ese es el sistema que hoy nos impera. La soberanía popular de ninguna manera se establece, no hay una garantía, y mucho menos una garantía de la no repetición. Hoy no tenemos ningún tipo de ley que nos pueda acreditar de lo que vivimos el 11 de septiembre a lo que se vivió en el 11 de septiembre no vuelva a ocurrir. Y lo que vivió desde el 18 de octubre del año pasado hasta hoy día es justamente eso. Lo hemos vuelto a vivir, a palpar y a sentir. Y la circunstancia que estamos viviendo hoy más encima se magnifica porque todas estas circunstancias de este periodo, dadas las privaciones que estamos teniendo, todo se magnifica. Sentimos mucho más lo que es la pérdida, sentimos mucho más lo que es el no tener contacto con los seres queridos. Y esta circunstancia de no poder manifestarnos libremente en las calles es obvio parte de este sistema represivo que ahora no sabemos todavía hasta cuándo lo vamos a tener. No he querido esbozar directamente cuál fue la situación de mi padre. Quien quiera saber la situación de mi vida en Magallanes, vea los tribunales. Todas las causas están ahí y están siendo investigadas. Lo que a mí me gustaría enaltecer son las vidas de estas personas. Y no seguir recabando lo que sufrieron, dónde estuvieron, qué les pasó. Eso ya todo el mundo lo sabe. Hay que enaltecer y redignificar la vida. En estas circunstancias, además, yo quiero también enviar un mensaje, un saludo cordial a Magda, que no nos puede acompañar el día de hoy, ya que justamente las mujeres han sido un reflejo de esta búsqueda. Ellas han enaltecido la dignidad y están buscando justicia en donde corresponde, que son los tribunales. Y creo que muchas de las personas y los expresos después han hecho exactamente lo mismo. Han buscado justicia dentro de lo que es posible. No lo quiero decir en el mal sentido, sino que lo que hubiese sido correspondiente, es decir, una querella criminal, pero es tan lenta la justicia, que para que haya un grado de reparación se ha optado por las demandas. Porque de esa forma
parte de esa reparación la pueden recibir. Y muchos de los expresos que han presentado este tipo de demandas ni siquiera lograron ver este tipo de justicia. Lamentablemente han fallecido. Hoy en día lo que estamos buscando es cambiar el sistema que nos impera. Y estamos esperanzados que el 25 de octubre sea el primer paso para obtener ese tipo, esa libertad, realmente esa concreción de la voluntad soberana, en donde todos nos sintamos representados, donde todos nos sintamos que somos parte de algo y no sentirnos fraccionados, y que tenemos que ir reparando, tenemos que ir parchando lo que nos han impuesto. Una constitución como la que tenemos simplemente no puede ser parchada. Tiene que ser sacada de cuajo e instaurar algo en la cual todos podamos ser parte. Bueno, aquellos que están de acuerdo con esta constitución, bueno, atrévanse a discutirla y armemos algo en conjunto. Yo no digo que todo lo que diga la constitución está mal. Lo que yo digo es que está mal enfocado, porque los privilegios los tienen algunos pocos. Y se supone que la constitución es la voluntad soberana de todos. Este 11 de septiembre es especial. Yo acabo de terminar una conexión hace poco con una actividad que se llamó Epistolario, en donde las nuevas generaciones han mandado mensajes justamente a aquellas personas que han fallecido, que fueron asesinadas, que han sido desaparecidas. Y son esas generaciones que no vivieron estas circunstancias, pero con lo que sucedió el 18 de octubre la han palpado prácticamente tal cual. Y son una generación que está esperanzada justamente en que esto realmente se termine. El daño transgeneracional que estamos palpando justamente es parte de ello. Está el estigma, está el silencio y está la impunidad. Y esas tres perspectivas las estamos palpando día a día, cada vez que hay un hombre o una mujer o un niño, una madre, una hermana, que quiere hacer prevalecer sus derechos, y la represión simplemente o la impunidad no le permite acceder a ese derecho. El sistema lo permite. Hace poco un ex militar que estaba condenado en Punta Peuco se jactaba de que tenía más información de los crímenes que había cometido. Él fue el que asesinó a uno de los 3 degollados y recibió la impunidad. Está impune, hoy está en la calle, recibió los beneficios que se supone un criminal de lesa humanidad no tendría que estar recibiendo. Los criminales de Tierra del Fuego caminan libremente por las calles. Se les dio la libertad sin haber terminado la sentencia que les correspondía, sin beneficios. Ese es el tipo de sistema que estamos viviendo, y hay personas que eso lo justifican, les parece bien. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar que eso no les vuelva a ocurrir a ninguna persona, a nadie. Entonces, lo que dice Manuel es efectivo, en el sentido que para lograr esto tenemos que buscar un punto en común, tenemos que tener una estructura en común y no trabajar parcializado. No creer que simplemente que una idea que tiene uno es lo que tiene que seguir el resto. No, aquí se trabaja en conjunto, se trabaja en grupo, se trabaja en equipo. Y eso es necesario aprender. Yo comparto mucho de lo que hoy se pretende con respecto a que existe un sueño. Y ese sueño va a tardar mucho, quizás nosotros no lo veamos concretado, pero somos los que tenemos que dar el primer paso. Y espero que este 25 de octubre sea este primer paso que esperamos todos. Yo les agradezco nuevamente a la Radio Presidente Ibáñez, que siempre nos da un espacio, aunque sea muy pequeño, pero nos da este espacio para ser presente y sentirnos presentes ante la comunidad. Los actos de memoria que se hacen en Magallanes son muy pocos y tenemos que aprovechar las instancias que se nos entrega. Así que a Pancho, como siempre, un abrazo fraterno, y Sergio, agradecer la instancia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Iván. Creo que es importante de que todos entendamos que llegamos a este 11 de septiembre en condiciones
muy terribles de odiosidad y de conflicto en nuestro país. Y que el negacionismo por un lado y el ataque por el otro a la memoria han tomado una forma criminal. Nos enteramos hoy día, por ejemplo, de que nuevos sitios de memoria, en Temuco en particular, fueron vandalizados, tal cual como fue vandalizado aquí en Punta Arenas el memorial a los detenidos desaparecidos y ejecutados en el cementerio municipal. Igualmente, todos sabemos, porque lo vimos en vivo y en directo por medio de la televisión, cómo las llamas consumían el edificio de Colón 636, lo que era la Casa de los Derechos Humanos. Hay entonces unos ataques terribles que se están dando, hay una odiosidad, hay un conflicto, hay un enfrentamiento que es necesario superar. Creo que Iván planteó de manera muy clara muchas de las condiciones y las situaciones que se han estado dando, pero es importante entonces que hablemos un poco sobre este caso. Aquí es necesario que la justicia, curiosamente apelamos nosotros a la justicia en este momento, realmente encuentre a quienes fueron responsables de este delito, de este crimen de quemar el edificio de Colón 636 y lo que se ha vandalizado. No solamente ese, se han vandalizado otros sitios de memoria, como también, por ejemplo, el robo de la placa en el Estadio Fiscal, que fue un centro de detención durante la dictadura. No sé si Manuel puede hablar un poco sobre eso. Nos quedan todavía cerca de 12 minutos. Manuel, adelante. Tienes que apretar el botoncito del micrófono porque está silenciado. A ver si se puede. Si no, Pati, ¿puedes tomar el tema, por favor? Mientras Manuel encuentra el micrófono. La vandalización de los sitios de memoria estuvo presente como una venganza, claramente, desde el 18 de octubre, preparándose desde el 18 de octubre en adelante, para hacernos sufrir, para hacernos vulnerarnos aún más. Hay que poner mucho ojo en eso, porque finalmente los cómplices civiles están presentes, muchos están vivos y están tomando represión, y están tomando revancha, están haciendo este daño que daña efectivamente, valga la redundancia, profundamente a los compañeros y a las compañeras que vivieron prisión política en esos lugares. La justicia tiene que operar. Obviamente todas las agrupaciones a lo largo de todo Chile están preocupados acerca de estos atentados. No creo que paren. Yo creo que efectivamente el fanatismo, el negacionismo, la derecha más dura los tiene como objetivo. Y hay que ponerle ojo, y lamentablemente esta pandemia nos aleja de esos lugares y vamos a tener que crear nuevas estrategias de protección. Manuel, no quiero tomar la palabra mucho. Sergio. Sí, adelante. ¿Me escuchas? Ahora te escucho bien. Sí, ese va a ser el alcance respecto al tema del Estadio Fiscal. Esta mañana interpelé por esta misma radio a la Seremi de Deportes y no contestó nada. Entiendo que ellos no hicieron nada. Esto fue en noviembre. Ellos están en conocimiento de lo que pasó ahí en el Estadio Fiscal. Saben que unos niños, dicen con unos niños, pero no creo que sean niños. Esas cosas tienen nombre y apellido. Y es necesario seguir, porque esa es parte del negacionismo, hacer desaparecer, como tú bien decías el otro día, un atentado, no un incendio, un atentado incendiario a la casa de Colón 636. Tú me cortaste el micrófono porque me estaba un compañero enviando información. Hoy día hubo una actividad de recuerdo del 11 de septiembre, de homenaje a los caídos, y habrían 15 detenidos. 8 mujeres, 8 hombres y 7 mujeres. Esa es la información que
que me estaba llegando de un compañero que me informaba. Hay mucho que hacer. Claro que hay mucho que hacer. Pero si no lo hacemos entre todos, no lo vamos a poder hacer. Porque la posición de Longueira y la posición del discurso hoy día de Piñera respecto de que hay que estar de acuerdo en el cambio de la Constitución va a otro lado. No es porque estén de acuerdo con el cambio de la Constitución, porque las etapas que vienen tienen que trabajar para eso y confundir a la gente que va a votar acá en octubre. Por lo tanto, el mensaje que debemos dar todos los que estamos verdaderamente de producto de la lucha por el acuerdo, no es la instancia que se solicitaba, pero bueno, es el paso para una asamblea constituyente, el paso que viene esté claro cuál es completo. Que nos pongamos de acuerdo antes de esta fecha, empezar a delinear lo que es un programa de gobierno, porque ese programa de gobierno tiene que estar, entre comillas, en lo que se requiere para el cambio de la Constitución. Los líderes que, entre comillas, que eligió el pueblo en estas distintas etapas están todos desaparecidos. Todos han pasado a formar la lista de los inmorales como tantos otros, porque el pueblo los ha encontrado que es inmoral y porque ha habido de la gente que trabajamos en derechos humanos, con esto termino, lo podemos decir, ha habido una impunidad para seguir llevando adelante este modelo neoliberal. Y en ese acuerdo, no escrito, pero escrito, materializado cada día, está en que no haya verdad, que no haya justicia y que no haya reparación. Sergio. Muchas gracias, Manuel. Iván, si puedes referirte al tema de los ataques a la memoria y a los memoriales, por favor. Sí, bueno, ahí hay varios puntos que detallar. Está la parte, obviamente, de lo que significa como familiares, ¿cierto? Porque hay un ataque directo ahí al memorial que está en el cementerio. Y la Casa de Derechos Humanos, que de alguna u otra manera todos nos sentimos identificados porque es no voy a llamar del símbolo, pero es lo que teníamos como rescate, como el lugar, punto de reunión y de encuentro en torno a todas las aristas de lo que fue la represión y lo que fue la vulneración de derechos en Magallanes, porque prácticamente más del 80% de las personas que vivieron represión pasaron por ese lugar. Nos sentimos identificados y nos sentimos parte. Claro, en la parte jurídica es muy lento todo esto, ya que producto de la pandemia la acción de la Fiscalía para determinar ciertas responsabilidades se reduce a prácticamente el 90%. Pero está avanzando, según lo que yo entiendo. He consultado tanto a la Fiscalía como a la municipalidad que es el creyente en el caso del memorial, y bienes nacionales, bueno, por intermedio de ellos hemos sabido algunas cosas con respecto a Fiscalía, pero en definitiva no hay mayores avances. Pero lo que simboliza ahí es que el lugar en sí es un ataque, digamos, al movimiento de derechos humanos y a la comunidad entera, porque es un bien público, es un bien que nos pertenece a todos. Yo rescato también lo que dice Manuel en el sentido que ahí la responsabilidad del Estado con respecto a esto, bueno, lo que dice Manuel con estas personas que quieren de alguna u otra manera ahora formar parte del grupo de los apruebos, hay que tomar cuidado ahí. Y yo creo que una de las tantas aristas que hay que considerar para poder realmente obtener resultados que a todos nos agrade, viéndolo desde mi perspectiva, no es el adoctrinamiento. Yo estoy viendo un poquito de adoctrinamiento y lo que hay que hacer es quizás educar, la formación del pensamiento crítico. ¿En qué sentido? Aquí a las personas hay que educarlas, hay que hacerles entender qué significa que estemos bajo una constitución y qué tipo de constitución. No es llegar y que los grandes pensadores, los abogados constitucionalistas, vengan y nos digan qué es lo que hay que reformar. No, yo creo que acá hay que hacer un
un escarbado profundo con las sociedades, con la comunidad organizada y formarlas realmente, porque a alguien le pregunta qué es una constitución, qué significa ley, qué es lo que espera de esto, cuáles son los resultados, no te saben explicar. Entonces en ese sentido es preocupante, porque la formación cívica es un elemento que nos quitaron también. No hay formación cívica a las generaciones nuevas, a los niños no están recibiendo este tipo de formación, y es una de las tantas aristas que a mí me preocupa, porque hacer una constitución, pero que nadie entienda esta constitución, en definitiva no va a tener el producto deseado, nuevamente va a ser un adoctrinamiento. En mi modesta opinión, creo yo que las organizaciones de derechos humanos tenemos que enfocarlas desde esta perspectiva. Debe haber una formación en derechos humanos y tiene que haber una formación en educación, tanto en los colegios, en las universidades, en los grupos de mayor contacto con todo lo que es el tema de las organizaciones civiles, junta de vecinos, etcétera. Creo que es un gran trabajo que no solamente parte por cambiar la Constitución, pero hay que entrañar mucho más, hay que ir mucho más de fondo. La Constitución no es solamente la garantía de que vamos a tener realmente un bien común y que el ser humano y la persona esté enfocada y centrada en la Constitución y sus garantías estén absolutamente protegidas. Creo que tenemos que educar a las personas para que entiendan cómo hacer valer sus derechos. Y eso es primordial. Está todo en la conciencia de las personas. Para que no se cometan más violaciones de derechos humanos, la gente tiene que entender qué es lo que no hay que vulnerar, que es el ser humano. Eso sería. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este programa. Agradecerles a Manuel Aguilante, a Patricia Ojeda, a Iván González, a Francisco Pérez de la Radio Presidente Ibáñez, que nos ha tenido al aire, y también a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos y los que se dignarán a ver este programa cuando esté posteado en el Facebook. Seguimos diciendo de que todas nuestras generaciones, antiguas o más nuevas, debemos seguir luchando siempre por la verdad, la justicia y la reparación. Para los antiguos expresos políticos todavía eso no se cumple y ya tenemos cerca de 2.000 nuevos presos políticos. Esto es un asunto en consecuencia que sigue y seguiremos hasta lograr encontrar justicia. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias, Sergio. Buenas noches. Gracias a Radio Presidente Ibáñez. Supimos de los años difíciles, cuando pensar era delito. Supimos de los dolores de nuestra comunidad por efecto de la intolerancia. Supimos y transmitimos los hechos memorables de nuestra tierra. Mas, en toda nuestra historia, nunca hemos aprendido a ejercer la intolerancia, la exclusión o la censura. Radio Presidente Ibáñez, compromiso con todos, para todos.